Un empresario solitario llamado Ernesto Calderón salía del restaurante más caro de Monterrey mientras la lluvia golpeaba el pavimento con fuerza. Bajo su abrigo de diseñador, el frío de la noche no alcanzaba su cuerpo, pero el vacío que sentía por dentro era inmune a cualquier lujo. 24 años habían pasado desde la muerte de Camila, su esposa, y ni todo su imperio ni sus bienes habían logrado llenar ese hueco. A pocas cuadras del restaurante, en una esquina apenas iluminada por un farol, Ernesto vio a una joven mujer encorvada sobre sí misma, empapada, abrazando a un bebé con una manta raída. La escena lo detuvo de inmediato. La joven no alzó la vista cuando él se acercó, parecía resignada al abandono. Ernesto, sin saber por qué, le habló con una suavidad que no sabía que aún poseía. ¿Estás bien? Ella levantó la mirada, sorprendida, y sus ojos, oscuros y cargados de desesperanza, se encontraron con los de él. Fue un instante de entendimiento silencioso, casi inexplicable. La joven murmuró: «No tengo a dónde ir». Ernesto sacó su cartera y le entregó varios billetes. No era una solución, pero sí un alivio inmediato. «Toma. Compra comida. Encuentra un refugio para esta noche». Ella aceptó el dinero con manos temblorosas, susurrando un agradecimiento casi imperceptible. Ernesto se giró, sin esperar respuesta, pero algo en ese encuentro le dejó una marca que no comprendía aún. A la mañana siguiente, como cada domingo desde hace más de 2 décadas, Ernesto visitó el cementerio de San Andrés, donde descansaba Camila. En medio del cielo gris y la humedad persistente, llevaba un ramo de lirios blancos. Al llegar a la tumba, vio a alguien ya allí. Se detuvo. Era la misma joven de la noche anterior. Arrodillada frente a la lápida, con el bebé dormido en brazos. Ernesto se acercó lentamente, dudando de su propia cordura. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin ocultar su sorpresa. Ella levantó el rostro, empapado de lluvia y lágrimas. «Vine a ver a mi madre», dijo. Ernesto miró la lápida. Camila Duarte de Calderón. Su corazón se aceleró. ¿Cómo podía esta joven asegurar que Camila era su madre? «Eso no puede ser», murmuró. La joven asintió con tristeza. «Mi nombre es Lucía. Me criaron lejos. Hace poco supe la verdad. Camila era mi madre. Me tuvo en secreto. Nunca conocí a mi padre». Ernesto dio un paso atrás, como si el suelo hubiera cambiado bajo sus pies. El mundo que conocía, la historia que había guardado como un santuario, comenzaba a desmoronarse. ¿Era posible que Camila hubiese tenido una hija sin decírselo? «¿Cómo lo sabes?», preguntó. Lucía explicó que había encontrado una carta escondida entre las pertenencias de su madre adoptiva. Una confesión escrita por Camila semanas antes de morir. Hablaba del embarazo, de la decisión de entregarla en adopción, y del amor que nunca pudo demostrar. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó Ernesto en voz baja. Lucía negó con la cabeza, tan confundida como él. «No lo sé. Pero quiero entender. Quiero saber quién fue mi madre. ¿Y si tú eres mi padre?». Ernesto cayó de rodillas frente a la tumba. El viento soplaba suave, como si el propio recuerdo de Camila intentara hablarles. Frente a él, una hija que no conocía. Y un nieto que dormía ajeno a la tragedia. La verdad acababa de empezar a revelarse. Y Ernesto, por primera vez en muchos años, sintió que su vida podía cambiar de rumbo. Los días siguientes fueron una espiral emocional para Ernesto. La figura de Lucía, con su rostro parecido al de Camila, no desaparecía de su mente. Mandó a su asistente a investigar discretamente y corroborar la historia. Mientras tanto, ofreció a Lucía hospedarse en una de las casas de huéspedes de su finca en San Pedro. Ella aceptó, con recelo. Agradecida, pero aún cautelosa. Lucía no confiaba fácilmente. Había crecido entre cambios de familia y promesas incumplidas. Su vida había sido marcada por ausencias y silencios. Ahora, enfrentaba al hombre que, si todo era cierto, era su padre biológico. Pero la sangre no borra décadas de distancia. Ernesto, por su parte, no encontraba paz. La carta que Lucía le mostró coincidía con la caligrafía de Camila. El tono, los giros lingüísticos, todo.
Era real. ¿Pero por qué lo había mantenido oculto? ¿Por qué no le confió su embarazo? ¿Y quién más lo sabía? Buscó ayuda en su abogado de siempre, Alberto Zamora, un hombre discreto, experto en resolver situaciones delicadas. Le contó la historia, mostró la carta, y pidió una investigación completa. No puedo aceptar esto sin entenderlo. Si Camila me ocultó una hija, debe haber una razón, dijo Ernesto. Alberto asintió, tomando notas. Voy a indagar. Empezaré por los registros médicos de Camila. Tal vez alguien más estuvo implicado. Tal vez alguien la presionó. Mientras tanto, la convivencia entre Ernesto y Lucía era incómoda. Ella pasaba las tardes en el jardín con su hijo, Santiago, de apenas 6 meses. Ernesto los observaba desde lejos. Quería acercarse, pero no sabía cómo. No se trataba solo de confirmar un vínculo genético, sino de romper un muro de años de abandono involuntario. Una tarde, Ernesto se armó de valor y se sentó junto a ella en una banca del invernadero. No quiero que pienses que intento reemplazar nada. Solo quiero conocerte, dijo, sin rodeos. Lucía asintió, sin mirarlo directamente. Tampoco espero nada. Pero estoy aquí. Y eso ya es más de lo que imaginé. Ambos guardaron silencio. Santiago balbuceaba, ajeno a la tensión. Fue el bebé quien, con su risa súbita, quebró la incomodidad. Ernesto lo miró y por primera vez se permitió sonreír. Tiene los ojos de Camila, susurró. Lucía lo miró por fin. Sus ojos eran idénticos a los de su madre. Y en ese instante, algo invisible comenzó a sanar. La investigación de Alberto empezaba a rendir frutos. Había encontrado registros de una clínica privada en Guadalajara donde Camila había sido atendida en secreto. El médico a cargo, un viejo conocido de la familia, el doctor Mariano Esquivel. Necesitamos hablar con él, dijo Alberto en una llamada urgente. Hazlo. Quiero respuestas, respondió Ernesto. Había demasiadas piezas sueltas. Demasiadas sombras en el pasado de una mujer que había sido su todo. Pero Ernesto estaba decidido a armar ese rompecabezas, aunque al final descubriera verdades que lo hicieran dudar de todo lo que había creído saber sobre Camila Duarte. El doctor Esquivel vivía en una casa modesta en las afueras de Guadalajara. Años atrás había abandonado la medicina privada tras un escándalo que nunca llegó a ser público. Cuando Alberto y Ernesto tocaron a su puerta, fue su esposa quien abrió. Al verlos, no pareció sorprendida. Los hizo pasar y llamó a su marido. Mariano Esquivel, un hombre canoso de mirada cansada, reconoció a Ernesto de inmediato. Sabía que algún día vendrías, dijo con voz áspera, señalando 2 sillas. Ernesto no esperó rodeos. ¿Atendiste a Camila Duarte en los últimos meses de su vida? Sí, respondió sin titubeos. Y no fue solo una paciente más. Ella llegó a mí porque no quería que nadie supiera de su embarazo. ¿Ni tú? Ernesto se tensó. ¿Por qué? Mariano suspiró. Camila tenía miedo. Pensaba que si te lo decía, reaccionarías mal. Que podrías obligarla a abortar o quitarle a la niña. No confiaba en ti en ese momento, por razones que yo nunca comprendí del todo. Alberto intervino con voz calmada. ¿Alguien más estuvo involucrado? Sí, dijo el médico, bajando la mirada. Un hombre llamado Julián Ortega. Camila le tenía mucha confianza. Él fue quien la ayudó a organizar la adopción. Ernesto sintió que el nombre le perforaba el estómago. Julián era mi socio. Mariano asintió, como si eso lo explicara todo. Ella se sentía más segura con él. Pensaba que tú no estabas emocionalmente disponible. Que tu mundo, tus negocios, tus viajes, no eran compatibles con una hija. Julián le ofreció apoyo. Incluso financió parte del parto. El silencio que siguió fue pesado. Ernesto necesitaba aire. Salió al jardín de la casa, respirando hondo. El mundo que creía conocer se deshacía a sus pies. Camila, su Camila, había recurrido a otro hombre en su momento más vulnerable. Y él, ciego por su rutina y ambición, nunca lo notó. Esa noche, de regreso en Monterrey, Ernesto le contó todo a Lucía.
No escondió nada. Le habló del doctor, del nombre de Julián, y de la posibilidad de que alguien más supiera toda la verdad. Lucía lo escuchó en silencio. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Entonces, ¿Camila realmente creyó que tú no estarías ahí para mí? Preguntó al fin. No lo sé, respondió Ernesto, con la voz rota. Pero ahora sí estaré. Lucía lo miró por unos segundos eternos. Luego, asintió. Entonces empieza ahora. Conóceme. Conoce a tu nieto. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir qué hacemos con lo que queda. Por primera vez desde que todo comenzó, Ernesto sintió que la redención era posible. Pero aún quedaban secretos enterrados. Y la figura de Julián Ortega comenzaba a emerger como una pieza clave en esta historia aún incompleta. Tras la revelación sobre Julián Ortega, Ernesto sintió que una vieja herida se reabría. Había confiado en él, lo había considerado un hermano. Juntos habían fundado Calderón y Ortega Consultores, y durante años compartieron proyectos, cenas familiares y vacaciones. Ahora, ese hombre aparecía como el posible autor intelectual de una traición imperdonable. No perdió tiempo. Citó a Julián en su oficina, una torre de vidrio y acero en el corazón financiero de Monterrey. Julián llegó puntual, como siempre. Vestía elegante, su cabello gris perfectamente peinado, su rostro sereno como si el mundo no le pesara en absoluto. Ernesto, saludó, con una sonrisa que parecía ensayada. Siéntate, ordenó Ernesto, seco. La tensión era palpable. Julián tomó asiento sin dejar de sonreír. Ernesto apoyó ambas manos sobre el escritorio. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué sabías sobre el embarazo de Camila? Julián no pareció sorprendido. Sabía todo, respondió con calma. Ella me lo contó semanas después de enterarse. Me pidió ayuda. Y se la di. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ella no me lo dijo? Porque no confiaba en ti, Ernesto. Pensaba que ibas a hacer lo que siempre hacías, huir. Ella necesitaba apoyo emocional, y tú estabas demasiado ocupado cerrando contratos en Nueva York o firmando convenios en Madrid. Yo estaba aquí. Yo la escuché. Ernesto sintió que la rabia lo consumía. ¿Y quién eras tú para decidir eso por mí? ¿Para ayudarla a ocultar a mi hija? No decidí por ti, replicó Julián. Solo estuve cuando tú no estabas. Ernesto se levantó de golpe, caminó hacia la ventana y miró la ciudad desde el piso 23. Monterrey se extendía como una alfombra de luces frías bajo un cielo plomizo. Su mundo estaba ahí abajo, y sin embargo, todo lo que importaba estaba en ruinas. Quiero saber todo, dijo sin girarse. Cada detalle. Desde el momento en que Camila te lo contó hasta la adopción. Julián accedió. Su relato fue meticuloso. Explicó cómo Camila se había aislado, cómo la ayudó a contactar a una pareja en Aguascalientes que deseaba adoptar. Aseguró que Camila lo hizo por amor, por miedo, por desesperación. Ernesto escuchó sin interrumpir. Cuando Julián terminó, el silencio que se instaló fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Quiero que sepas algo, dijo Ernesto finalmente. Nunca te perdonaré. Pero gracias por decirme la verdad. Esa noche, Ernesto regresó a casa abatido. Encontró a Lucía en la sala, con Santiago dormido sobre su pecho. Se sentó a su lado. No dijo nada al principio. Luego le relató todo lo que Julián había confesado. Lucía no lloró. Solo asintió. Entonces fue real. Todo ese abandono. Todo ese silencio. Fue decisión de dos personas que creyeron saber que era lo mejor. Pero no lo sabían. Tienes razón, admitió Ernesto. No lo sabían. Y ahora nosotros debemos reparar ese daño. Lucía lo miró. Por primera vez, sin rabia. No quiero venganza. Quiero paz. Si tú puedes darme eso, yo puedo darte la oportunidad de ser parte de nuestras vidas. Ernesto sintió una punzada de esperanza. El camino sería largo. Pero tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no estaría solo recorriéndolo.
El tiempo comenzó a correr con una nueva cadencia. Ernesto se convirtió en una presencia constante en la vida de Lucía y del pequeño Santiago. No forzaba las cosas. Simplemente estaba ahí. Los acompañaba al pediatra, compartía cenas tranquilas, escuchaba historias del pasado que no conocía. A veces, Lucía hablaba de su infancia con una mezcla de ternura y melancolía. Ernesto la escuchaba como quien lee un libro que nunca supo que existía. Santiago, por su parte, se convirtió en el puente entre ambos. Su risa, sus primeras sílabas, sus manitas extendidas sin prejuicios. En su inocencia, había más poder que en cualquier argumento. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Ernesto miró a Lucía y le dijo: «Quiero que vivas aquí. No como huésped. Quiero que esta sea tu casa. La de Santiago. Nuestra casa». Lucía lo miró con una mezcla de emoción y miedo. «¿Estás seguro?» «Más que nunca. No sé cuánto tiempo me queda, pero quiero aprovechar cada segundo con ustedes». Ella no respondió de inmediato. Luego asintió con lentitud. Esa noche comenzaron a empacar sus pocas pertenencias del ala de huéspedes y se instalaron en la residencia principal. Alberto Zamora, mientras tanto, seguía removiendo el pasado. Había descubierto que la adopción de Lucía no fue tan legal como Julián había asegurado. Existían documentos firmados por intermediarios sin licencia, pagos en efectivo, nombres falsos. Todo apuntaba a una adopción clandestina disfrazada de caridad. Ernesto, al enterarse, reaccionó con furia contenida. «Quiero limpiar su nombre», dijo. «Quiero que Lucía tenga los derechos que merece. Y si tengo que llevar esto a juicio, lo haré». Alberto lo advirtió, el proceso sería largo y mediático. Pero Ernesto no vaciló. Lucía, por su parte, no quería escándalos, pero entendía la importancia de dejar constancia legal de su historia. Fue así como comenzó el proceso para reconocer legalmente a Lucía como hija biológica de Ernesto Calderón. Exámenes de ADN, testimonios, documentos. Poco a poco, el expediente se llenaba con la historia que había permanecido enterrada por más de 2 décadas. Durante ese tiempo, Ernesto se acercó aún más a su nieto. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a leer cuentos antes de dormir. Lucía lo observaba con una mezcla de incredulidad y ternura. Ese hombre, tan distante al principio, se había convertido en un abuelo entregado. Un día, mientras caminaban por la finca, Ernesto se detuvo frente a un olivo centenario y dijo: «Aquí es donde quiero que me entierren. Pero no antes de ver a Santiago caminar, hablar, ir a la escuela». Lucía sonrió. «Entonces vas a tener que vivir muchos años más». «Lo intentaré». Esa noche, Ernesto escribió su Nuevo Testamento. Lucía y Santiago serían sus únicos herederos. No como una compensación, sino como un acto de justicia. Cuando el juez firmó la resolución reconociendo a Lucía como hija legítima de Ernesto, ella lloró. No por el papel, sino por todo lo que ese papel representaba: verdad, identidad, pertenencia. Ernesto la abrazó. «Nunca volverás a estar sola. Te lo prometo». Y por primera vez, Lucía le creyó. La noticia de la resolución judicial no tardó en filtrarse. Medios de comunicación, que por años habían especulado sobre la vida reservada de Ernesto Calderón, encontraron en Lucía una nueva historia. Pero Ernesto fue categórico: ningún periodista pondría un pie en su propiedad. La prioridad era proteger a Lucía y a Santiago. A pesar de sus esfuerzos, algunos detalles se colaron en columnas de Sociedad y portales de farándula. «El magnate reconoce a hija oculta», decían los titulares. Lucía, que siempre había vivido lejos del ruido mediático, se sintió expuesta. «No quiero convertirme en un espectáculo», le dijo a Ernesto una noche, mientras apagaban las luces del salón. «No lo serás. Pero tampoco esconderemos quién eres. Has pasado toda tu vida en la sombra. Ya no más». Y cumplió su promesa. Con la ayuda de Alberto, convocaron una rueda de prensa privada. Fue sobria, breve y sin preguntas. Ernesto presentó a Lucía como su hija y heredera. Dejó claro que no buscaban atención, solo justicia. Lo importante no es el escándalo. Es la verdad,
dijo ante las cámaras. Y hoy, la verdad ya no está en silencio. El gesto fue recibido con sorpresa y respeto. Aunque no todos los medios fueron discretos, la mayoría reconoció la dignidad del acto. Mientras tanto, en casa, la vida adquiría nuevos matices. Santiago daba sus primeros pasos. Lucía retomó su pasión por la fotografía. Ernesto, que nunca se había interesado por el arte, descubrió una nueva afición acompañándola en sus sesiones. Se convirtió en su asistente, su chofer, su crítico más honesto. Una tarde, mientras seleccionaban retratos en la galería improvisada del estudio, Ernesto preguntó: ¿Has pensado en exponerlos? Lucía rió. ¿Crees que alguien querría verlos? Yo los vería todos los días. Y estoy seguro de que otros también. Así nació la idea de montar una muestra. En lugar de grandes salas, eligieron un espacio cultural en el centro de Monterrey. Lo llamaron Miradas Interrumpidas. La exposición hablaba de identidad, memoria, ausencia. Lucía no puso su apellido en los créditos, solo su nombre. Quería que las imágenes hablaran por sí solas. La inauguración fue íntima. Amigos, familiares, algunos colegas artistas. Ernesto caminaba entre las fotos como quien se reencuentra con paisajes olvidados. En una de ellas, Lucía había retratado sus manos sosteniendo las de Santiago. La tituló Herencia. Nunca pensé que una imagen pudiera doler tanto y sanar al mismo tiempo, dijo él, con voz quebrada. Lucía lo abrazó. Ya no quedaba rastro de distancia entre ellos. Solo el vínculo reconstruido con paciencia y verdad. En los meses que siguieron, la exposición fue invitada a otras ciudades. Guadalajara, León, Puebla. Lucía viajaba acompañada de Santiago y a veces de Ernesto, quien se había convertido en su mayor impulsor. Cada viaje era una oportunidad para compartir y para construir una nueva historia que, esta vez, nacía con luz propia. Pero la calma tenía sus límites. Un día, mientras Ernesto revisaba papeles en su estudio, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era firme, seca. Julián Ortega no ha dicho toda la verdad. Y con eso, la línea se cortó. Ernesto no podía quitarse de la cabeza aquella llamada. Las palabras eran simples, pero el tono había sido inquietante. Julián Ortega no ha dicho toda la verdad. Pensó en ignorarlo, atribuirlo a algún chisme sin fundamento. Pero la intuición, esa que tantas veces le había salvado en los negocios, ahora le gritaba que había más por descubrir. Encargó a un investigador privado, Arturo Baeza, examinar discretamente los movimientos pasados de Julián. Arturo era meticuloso, y su olfato para detectar mentiras era proverbial. Le tomó apenas una semana para hallar inconsistencias en la contabilidad de la fundación que Julián había dirigido durante años. Hay pagos ocultos, dijo Arturo, mostrando un dossier. Donaciones falsas, transferencias trianguladas. Y hay algo más, una propiedad en Tepic a nombre de un testaferro. Fue allí donde Camila pasó sus últimos días antes de morir. No en casa de su madre como siempre se creyó. Ernesto apretó los puños. Cada descubrimiento lo alejaba más de la imagen que había construido sobre su viejo socio y más cerca de una verdad que parecía empeñada en herir. Sin decírselo a Lucía, viajó a Tepic con Arturo. Encontraron la propiedad, una casa modesta, tapiada, con el jardín descuidado. Tocaron a la puerta de los vecinos. Una mujer mayor, de mirada alerta, recordó a Camila. Sí, ella vivió aquí un tiempo. Siempre sola. Solo un hombre venía de vez en cuando. Un tipo elegante. Nunca decía su nombre. Solo dejaba sobres. Y una vez la escuché llorar muy fuerte. Ernesto agradeció. Esa noche durmió mal. Al día siguiente, Arturo lo llevó a ver a un antiguo cuidador de la casa. Era un hombre llamado Octavio, quien antes había trabajado como chofer para Julián. Él me mandaba traerle medicinas. Y una vez me pidió llevar a un notario. Algo firmaron ahí. Ella estaba muy débil, pero lúcida. Me ofreció té. Tenía una tristeza que se sentía en el aire. ¿Sabes qué firmaron? Preguntó Ernesto. No, señor. Pero el notario se llevó una copia.
Puede estar registrada en Tepic. Ernesto y Arturo se dirigieron al registro notarial local. Tras varias horas, dieron con el acta. Era un documento de cesión de tutela temporal. Camila, en su lecho de muerte, había firmado para dejar en manos de Julián la adopción de su hija. No había sido una decisión legal, sino una trampa administrativa. Esto cambia todo, dijo Ernesto. De regreso a Monterrey, Ernesto contó todo a Lucía. Ella no se sorprendió, pero su rostro mostró una mezcla amarga de resignación. Ya no me duele lo que hicieron. Pero quiero saber por qué. ¿Por qué tanto esfuerzo para esconderme? Ernesto no tenía respuestas. Solo promesas. Vamos a llegar al fondo. Aunque eso signifique hundir lo que queda del pasado. Decidieron enfrentar a Julián. Lo citaron en un café discreto. Julián llegó como siempre, sin prisa, sin culpa aparente. Pero cuando Ernesto colocó el acta notarial sobre la mesa, su rostro cambió por primera vez. ¿Esto es todo lo que queda de tu dignidad?, le preguntó Ernesto. ¿Papeles sucios y cobardía? Julián bajó la vista. Lucía se levantó. No gritó. Solo dijo: gracias por mostrarme lo que no quiero ser. Y se fue. Aquel día no terminó con un cierre dramático. No hubo justicia ni redención inmediata. Solo la sensación de que el telón caía sobre una escena larga y dolorosa. Pero el silencio posterior, ese sí, era un nuevo comienzo. Aquel amanecer en la hacienda de los Robles no trajo paz, sino una calma tensa, como la que antecede a una tormenta inevitable. Ernesto despertó temprano, perturbado por sueños difusos en los que la voz de Camila se confundía con la del viento. Afuera, el jardín estaba cubierto por una neblina baja, y el canto de los pájaros parecía amortiguado, como si la naturaleza también contuviera el aliento. Lucía ya estaba despierta, sentada en el invernadero con su hijo en brazos. Observaba cómo la niebla se deshacía lentamente entre los arbustos. No lloraba, pero en su expresión había un agotamiento silencioso, como si cada célula de su cuerpo exigiera una tregua. ¿Dormiste algo?, preguntó Ernesto, entrando con pasos suaves. Lucía negó con la cabeza, pero no se quejó. Acarició la mejilla de su hijo con una ternura que contrastaba con la oscuridad de lo que sabían ahora. Ernesto se sentó a su lado sin decir nada más. La revelación sobre la posible implicación de Julián en la muerte de Camila los había dejado tambaleando. Julián no va a hablar, dijo finalmente Lucía. Ese hombre ha construido muros demasiado altos alrededor de la verdad. Ernesto asintió. Lo sabía. Aún así, no podía resignarse. Algo dentro de él exigía saber cada detalle, cada decisión, cada traición. Necesitamos a alguien que esté dispuesto a hablar. Alguien que no tenga ya nada que perder, dijo él, pensativo. Fue entonces cuando recordaron a Beatriz Aguilar, antigua amiga de Camila, una mujer que había trabajado como enfermera en la clínica donde Camila fue atendida en sus últimos meses. Había desaparecido del mapa años atrás, tras un escándalo relacionado con tráfico de documentos médicos. Podría saber más de lo que pensamos, dijo Ernesto. Si Camila realmente tenía miedo, debió confiar en alguien. Y si fue Beatriz, ella podría tener pruebas. Localizarla no fue sencillo. Hubo llamadas, rastreos digitales, favores cobrados a viejos conocidos. Finalmente, una dirección en las afueras de Talavera del Río los condujo a una casa modesta con jardín descuidado. Beatriz, envejecida pero aún con una mirada penetrante, los recibió con cautela. No parecía sorprendida al verlos. Los escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Lucía mencionó a Julián Fuentes, su mandíbula se tensó visiblemente. Camila confiaba en muy pocas personas al final, dijo Beatriz. Y con razón. Sabía que la estaban manipulando. Que había intereses en su silencio. Julián no actuaba solo, pero él era el vínculo directo. Era el quien insistió en la adopción. Le prometió que todo estaría bien, que era lo mejor. Y ella, estaba tan vulnerable. Lucía se aferró al brazo de Ernesto. Era la confirmación que necesitaban, aunque doliera. ¿Tienes pruebas?, preguntó Ernesto, casi en un susurro. Beatriz asintió con lentitud.
Se levantó y volvió con una pequeña caja metálica. Dentro, había copias de expedientes médicos, anotaciones hechas a mano por Camila, y una carta sin fechar dirigida a un hombre cuya inicial era simplemente E. No supe quién eras tú hasta ahora, dijo Beatriz, mirando a Ernesto. Pero Camila sí. Esa carta era para ti. Ernesto tomó la hoja con manos temblorosas. La caligrafía era inconfundible. Mientras leía, el mundo pareció detenerse. Camila hablaba de miedo, de amor, de culpa, pero sobre todo, de esperanza. Decía que había deseado otra vida, una donde él conociera a su hija. Donde la verdad no fuera un lujo, sino un derecho. La iban a callar, dijo Beatriz. Lo sabían. Y cuando quiso dar marcha atrás, ya era tarde. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier palabra. Beatriz les entregó todo el contenido de la caja. Había cumplido su parte. Estaba cansada de guardar secretos. Al volver a casa, Ernesto y Lucía supieron que ya no había vuelta atrás. Las pruebas estaban en sus manos. Lo que harían con ellas era otra historia. El camino hacia la justicia se abría ante ellos, pero estaba cubierto de espinas. Aquella noche, mientras su nieto dormía, Ernesto colocó la carta de Camila en el escritorio de su oficina. La miró largo rato, sin abrirla de nuevo. Lucía se acercó en silencio, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. Gracias por no rendirte, dijo ella. Ernesto no respondió. No lo necesitaba. Porque en ese momento entendió que la lucha no había sido solo por Camila, ni por él. Era por todo lo que se había perdido y por lo poco que aún podía salvarse. Y eso, pensó, valía cada segundo de tormenta. Las semanas posteriores estuvieron marcadas por una calma tensa. Ernesto había leído una y otra vez la carta de Camila, buscando matices, emociones ocultas, alguna pista más. Pero las palabras eran claras, ella había actuado por miedo, por amor, por confusión. Había intentado proteger a su hija, y en el camino, había condenado a todos a vivir una vida incompleta. Lucía, por su parte, pasaba las tardes en el jardín, mirando a su hijo jugar entre las flores. A veces hablaba con Ernesto. A veces no. Pero ya no era el silencio de una barrera infranqueable, era el silencio de alguien que procesa, que aún siente, que lentamente empieza a confiar. Una mañana, Ernesto recibió una llamada inesperada. Era Ana Velarde, la enfermera que había trabajado con Camila en sus últimos meses. Su voz, temblorosa, decía que necesitaba hablar con él, que había cosas que debía saber. Se encontraron en un café del centro de la Unión, un lugar tranquilo y ajeno al ruido de los recuerdos. Ana era una mujer de unos 60 años, rostro severo, pero mirada sincera. Apenas se sentó, puso sobre la mesa una libreta. Esto lo escribía Camila cada noche, dijo. Nunca me atreví a leerlo, hasta hace poco. Y creo que debe estar con usted. Ernesto tomó la libreta con manos temblorosas. No la abrió de inmediato. Miró a Ana. ¿Por qué ahora? Porque también fui cobarde, respondió ella. Porque durante mucho tiempo me mentí, diciéndome que todo era por el bien de la niña. Pero ya no puedo más. Es hora de que alguien sepa la verdad completa. Esa noche, en su estudio, Ernesto abrió el cuaderno. Página tras página, encontró los pensamientos más íntimos de Camila, su temor a perderlo, su rabia contra sí misma, la manipulación de Julián, sus dudas sobre si hacer lo correcto era realmente lo correcto. En una entrada, escribió. Hoy soñé con Ernesto. Caminábamos por un campo de lavandas. Él no hablaba, pero me miraba con esos ojos que siempre me hicieron sentir segura. Quise decirle la verdad, pero me desperté antes. Siempre me despierto antes. Esa frase quedó suspendida en el aire como una confesión tardía. Ernesto sintió que el perdón que nunca pudo dar ahora se entrelazaba con la pena que nunca se iría. Lucía leyó las páginas junto a él. Lloraron juntos. Por primera vez, como padre e hija. Por lo que habían perdido. Por lo que aún les quedaba. Decidieron dejar atrás la mansión. No para huir, sino para empezar de nuevo. Se mudaron a una casa más pequeña, rodeada de árboles y silencio.
Santiago comenzó a decir sus primeras palabras. Entre ellas, una que repitió varias veces al ver a Ernesto. Abuelo. Esa palabra, tan simple, lo desarmaba cada vez. Lucía comenzó a estudiar psicología. Quería entender a los demás. Y también, quizás, entenderse a sí misma. Ernesto apoyaba cada paso. No con promesas, sino con presencia. Con desayunos compartidos. Con cuentos antes de dormir. Con silencios que ya no pesaban. Un día, caminando juntos por el parque, Lucía se detuvo. ¿Sabes? Creo que mamá sí quería que supieras. Pero no sabía cómo. Ernesto asintió. No necesitaba más explicaciones. A veces, el amor se expresa mal. A veces, se equivoca de caminos. Pero sigue siendo amor. Pasaron los años. Santiago creció entre árboles y libros. Lucía encontró su voz, y con ella, la paz. Ernesto envejeció rodeado de lo que nunca supo que anhelaba, una familia. En el cementerio de la Unión, junto a una lápida sencilla con el nombre de Camila, hay otra más reciente, sin fecha de muerte. Solo un nombre y una frase. Ernesto Alvarado. Encontré tarde lo que siempre estuvo cerca. Pero lo encontré. Y así, entre ausencias y reencuentros, cerró el ciclo de una vida marcada por secretos, pero también por la voluntad de sanar. Porque, al final, lo que permanece no son las heridas, sino el intento de cerrarlas.